¿Has sentido alguna vez que tu mente es un campo de batalla donde los pensamientos más oscuros luchan contra tu deseo de ser santo? ¿Te has preguntado si es posible tener una mente verdaderamente limpia en un mundo lleno de contaminación mental? La historia que voy a contarte hoy podría ser la clave que libere tu mente de las cadenas que la han mantenido prisionera durante años. Una mujer descubrió que la batalla más importante de su vida no se libraba en las circunstancias externas, sino en el territorio secreto de sus pensamientos. Si ignoras este mensaje, podrías seguir siendo esclavo de patrones mentales destructivos que están saboteando tu destino divino. Tu mente no tiene que ser un vertedero de basura espiritual. Puede convertirse en un jardín donde florezcan los pensamientos de Dios. Comenta ahora mismo: limpia mi mente, si sientes que Dios quiere hacer una obra de purificación en tus pensamientos. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás declarando guerra contra la contaminación mental, y compártelo en Facebook o WhatsApp para que otros también puedan experimentar la libertad mental que Dios tiene preparada. El enemigo quiere mantenerte atrapado en ciclos de pensamientos tóxicos porque sabe que como piensas, así vives. Si te vas ahora, podrías perderte la revelación más importante sobre cómo transformar completamente el contenido de tu mente. Esta historia contiene secretos que podrían liberarte de años de tormento mental. Voy a comenzar con la historia. En las montañas de Galilea vivía Tamar, una mujer de 30 años que por fuera parecía la imagen perfecta de la virtud y la piedad. Era hija de un respetado anciano de la sinagoga, hermana de 2 escribas reconocidos por su conocimiento de las Escrituras, y esposa de Jonatán, un comerciante próspero conocido por su integridad. Toda su familia la veía como el ejemplo de pureza y santidad que otras mujeres deberían imitar. Participaba fielmente en todas las ceremonias religiosas, conocía de memoria largos pasajes de las Escrituras y su comportamiento externo era irreprochable. Pero Tamar guardaba un secreto devastador que la atormentaba día y noche. Su mente era un infierno de pensamientos impuros, perversiones sexuales, fantasías promiscuas y una corriente constante de negatividad que la hacía sentir como la mujer más sucia del mundo. Desde su adolescencia, su mente había sido bombardeada con imágenes y pensamientos que la llenaban de vergüenza y desesperación. Durante las oraciones familiares, mientras su padre leía las Escrituras con voz solemne, la mente de Tamar se llenaba de escenas sexuales explícitas que parecían venir de la nada. Durante las ceremonias en la sinagoga, mientras todos adoraban con reverencia, ella luchaba contra pensamientos de promiscuidad que la hacían sentir como una hipócrita. En la intimidad de su matrimonio, en lugar de experimentar la pureza del amor conyugal, su mente se llenaba de perversiones que la hacían sentir sucia y avergonzada. ¿Qué clase de mujer soy?, se preguntaba mientras lloraba en secreto. ¿Cómo puedo ser tan impura por dentro cuando todos me ven como un ejemplo de santidad? Los pensamientos negativos eran igualmente torturantes. Cada mañana despertaba con una avalancha de pensamientos de fracaso, desesperanza y autodestrucción. «No sirves para nada», le susurraba una voz en su mente. «Eres una farsa, una mentira viviente. Si tu familia supiera lo que realmente piensas, te rechazarían para siempre». Tamar había intentado todo lo que conocía para limpiar su mente. Ayunaba durante días, esperando que la privación física purificara sus pensamientos. Oraba durante horas, suplicando a Dios que quitara la suciedad de su mente. Memorizaba más escrituras, pensando que llenar su mente con palabras sagradas expulsaría los pensamientos impuros. Pero nada funcionaba. De hecho, mientras más luchaba contra los pensamientos, más fuertes parecían volverse. Era como tratar de no pensar en algo específico. Mientras más se esforzaba, más presente se volvía en su mente. Una noche,
Después de una batalla mental particularmente intensa, Tamar salió de su casa y caminó hacia el monte donde solía ir a orar en secreto. Allí, bajo las estrellas, gritó su desesperación al cielo. «Señor, no puedo más. He luchado contra mi mente durante años y cada día es peor. ¿Por qué permites que una mujer que te ama sinceramente tenga pensamientos tan sucios? ¿Acaso no hay esperanza para mí?» En ese momento de quebrantamiento total, algo extraordinario sucedió. En lugar de escuchar una voz audible, Tamar sintió una paz sobrenatural que comenzó a llenar su corazón. Y con esa paz vino una revelación que cambiaría su vida para siempre. «Hija mía, no eres responsable de los pensamientos que llegan a tu mente, pero sí eres responsable de los pensamientos en los que decides quedarte». Por primera vez en años, Tamar entendió que había estado luchando la batalla equivocada. En lugar de tratar de evitar que los pensamientos impuros llegaran a su mente, necesitaba aprender a no darles poder quedándose en ellos. Comenzó a practicar una disciplina revolucionaria. Cada vez que un pensamiento impuro o negativo llegaba a su mente, en lugar de luchar contra él o sentirse culpable por él, simplemente lo reconocía y lo reemplazaba inmediatamente con una verdad de Dios. «Este pensamiento no me define», se decía. «Soy hija del Altísimo, y mi identidad no está determinada por los pensamientos que pasan por mi mente, sino por lo que Dios dice de mí». Gradualmente, algo milagroso comenzó a suceder. Los pensamientos impuros seguían llegando, pero ya no tenían poder sobre ella porque había aprendido a no quedarse en ellos. Su mente comenzó a transformarse, no porque los pensamientos negativos desaparecieran completamente, sino porque había aprendido a gobernar su mente en lugar de ser gobernada por ella. Meses después, Tamar se había convertido en una mujer completamente diferente. Su paz interior era tan evidente que la gente comenzó a buscarla para pedirle consejo. Su sabiduría espiritual había crecido exponencialmente porque había aprendido a discernir entre los pensamientos que venían de Dios y los que venían del enemigo. Su familia, que siempre la había visto como un ejemplo, ahora veía en ella una profundidad y una autoridad espiritual que no habían visto antes. Nunca supieron la batalla que había librado en secreto, pero todos podían ver el fruto de su victoria, una mente renovada que reflejaba la gloria de Dios de maneras que nunca habían imaginado posibles. Puedes ver tu propia lucha reflejada en la historia de Tamar. Esta no es solo una historia antigua, es un espejo que Dios está poniendo delante de ti en este momento exacto, porque Él sabe que necesitas entender una verdad que podría liberarte de años de tormento mental. La batalla por tu destino se libra en el campo de batalla de tu mente, y la victoria no consiste en nunca tener pensamientos negativos, sino en aprender a gobernar tu mente en lugar de ser gobernado por ella. Pero aquí está el problema devastador que veo en la iglesia moderna. La mayoría de los creyentes están luchando la batalla equivocada. Como Tamar en sus primeros años de lucha, están tratando de evitar que los pensamientos negativos lleguen a sus mentes, cuando la verdadera batalla consiste en aprender qué hacer con esos pensamientos una vez que llegan. Escúchame con atención, porque esto podría cambiar tu vida para siempre. No eres responsable de cada pensamiento que pasa por tu mente, pero sí eres absolutamente responsable de los pensamientos en los que decides quedarte, meditar y alimentar. Tu mente es como una estación de tren donde constantemente llegan y salen trenes de pensamientos. Algunos trenes llevan carga preciosa que necesitas recibir. Pensamientos de fe, esperanza, amor, sabiduría y propósito divino. Otros trenes llevan basura tóxica que necesitas rechazar. Pensamientos de lujuria, amargura, temor, desesperanza y autodestrucción.
El problema no es que lleguen trenes con basura tóxica. El problema es cuando permites que esos trenes descarguen su contenido venenoso en la estación de tu mente y luego te quedas revolcándote en esa basura como si fuera tu realidad. En 2 Corintios 10:5, el apóstol Pablo nos da la estrategia divina para ganar la batalla mental, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nota que Pablo no dice que evitemos tener pensamientos negativos, dice que los llevemos cautivos. Un cautivo es alguien que ha sido capturado y puesto bajo autoridad. Cuando un pensamiento negativo llega a tu mente, no tienes que temerle, no tienes que sentirte culpable por él, no tienes que luchar desesperadamente para expulsarlo. Simplemente lo capturas, lo pones bajo la autoridad de Cristo y decides conscientemente no darle poder quedándote en él. Pero aquí viene la parte que más me duele como pastor. Muchos creyentes sinceros están viviendo en condenación constante porque creen que tener pensamientos negativos los convierte en malas personas. Como Tamar, antes de su liberación, se sienten como hipócritas porque su vida interior no coincide con su comportamiento exterior. Están tan ocupados sintiéndose culpables por los pensamientos que llegan a sus mentes que nunca aprenden la disciplina espiritual de gobernar esos pensamientos. La culpa se convierte en una prisión mental que los mantiene atrapados en ciclos de derrota espiritual. ¿Cuántas veces has tenido pensamientos que te han hecho sentir sucio, avergonzado, indigno del amor de Dios? ¿Cuántas veces has creído la mentira de que eres una mala persona porque tu mente a veces se llena de pensamientos que no quieres tener? ¿Cuántas veces has orado pidiendo perdón por pensamientos que ni siquiera elegiste tener? Si esto describe tu experiencia, entonces necesitas entender algo que podría liberarte hoy mismo. Dios no te juzga por los pensamientos que llegan a tu mente sin tu invitación. Te evalúa por lo que haces con esos pensamientos una vez que llegan. Él entiende que vives en un mundo caído donde tu mente está constantemente bombardeada con influencias negativas y su gracia es suficiente para cubrir incluso los pensamientos más oscuros que puedan pasar por tu mente. Pero Él también te ha dado autoridad espiritual para gobernar tu mente, para elegir en qué pensamientos te vas a quedar, para decidir qué ideas vas a alimentar y cuáles vas a rechazar. Si te identificas con Tamar, si has estado luchando contra pensamientos impuros, negativos o destructivos, comenta ahora mismo, necesito libertad mental, y escribe tu nombre completo para que pueda orar específicamente por ti. Pídele a Dios que te enseñe la diferencia entre tener un pensamiento y quedarte en un pensamiento, que te dé autoridad espiritual para gobernar tu mente, que rompa cualquier fortaleza mental que te haya mantenido en esclavitud. No pauses este video, porque lo que viene a continuación podría ser exactamente la estrategia que necesitas para experimentar la libertad mental que Dios tiene preparada para ti. Cuando estudio la vida de Jesús en los Evangelios, encuentro algo fascinante que la mayoría de los creyentes nunca notan. El Maestro tenía control absoluto sobre su vida mental. En Mateo 4, cuando Satanás lo tentó en el desierto, el enemigo no solo atacó su cuerpo con hambre física, también atacó su mente con pensamientos de duda, orgullo y rebelión. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Cada una de estas tentaciones era un pensamiento específico diseñado para contaminar la mente de Jesús y llevarlo a actuar fuera de la voluntad del Padre. Pero fíjate en cómo respondió el Señor.
No luchó contra los pensamientos, no se sintió culpable por ser tentado, no entró en pánico porque el enemigo estaba bombardeando su mente con ideas destructivas. Simplemente respondió cada pensamiento negativo con una verdad específica de la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús nos estaba modelando la estrategia divina para ganar la batalla mental. No evitar que lleguen pensamientos negativos, sino reemplazar inmediatamente cada pensamiento negativo con una verdad específica de Dios. Exactamente como Tamar aprendió en su transformación, la clave no está en tener una mente que nunca sea atacada, sino en tener una mente que sabe cómo defenderse cuando es atacada. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo nos da la fórmula divina para una mente renovada. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nota que Pablo no dice: eviten pensar en cosas negativas. Dice: piensen activamente en cosas positivas. La diferencia es crucial. Una mente vacía es una invitación abierta para que el enemigo la llene con basura. Una mente llena de verdades de Dios es una fortaleza impenetrable contra los ataques mentales. Pero aquí está la revelación que podría revolucionar tu vida mental. Pensar en cosas positivas no es solo una técnica de autoayuda, es una disciplina espiritual que te conecta con la mente de Cristo de maneras sobrenaturales. Cuando conscientemente llenas tu mente con verdades bíblicas, cuando meditas en las promesas de Dios, cuando te enfocas en su carácter y sus obras, no solo estás mejorando tu estado mental, estás alineando tu mente con la mente divina. En 1 Corintios 2:16, Pablo declara algo asombroso: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. Como creyente nacido de nuevo, tienes acceso sobrenatural a los pensamientos, la sabiduría, la perspectiva y la paz de Jesús. Pero ese acceso no es automático, requiere disciplina espiritual para activarlo. Te voy a dar una revelación que podría cambiar radicalmente tu experiencia mental. La mayoría de los pensamientos negativos que atormentan tu mente no se originan en ti, se originan en el reino de las tinieblas y son transmitidos a tu mente como sugerencias diabólicas diseñadas para destruir tu paz, tu fe y tu propósito divino. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla incluye específicamente la guerra por el control de tu mente. El enemigo sabe que si puede controlar tus pensamientos, puede controlar tus emociones, tus decisiones y finalmente tu destino. Por eso bombardea constantemente tu mente con pensamientos de lujuria, temor, duda, amargura, desesperanza y autodestrucción. Ahora quiero que hagas algo específico que podría abrir una dimensión completamente nueva de libertad en tu vida. Comenta el área específica donde más luchas mentalmente. ¿Son pensamientos de lujuria sexual? ¿Pensamientos de temor y ansiedad? ¿Pensamientos de amargura hacia alguien que te hirió? ¿Pensamientos de desesperanza sobre tu futuro? ¿Pensamientos de autodestrucción o suicidio? Sé específico porque necesito orar por tu batalla particular. Dios me está mostrando que hay personas viendo este video que están en diferentes tipos de guerra mental, y cada tipo de batalla requiere estrategias específicas de la palabra de Dios.
No es coincidencia que estés aquí, no es casualidad que este mensaje haya llegado a ti en este momento específico de tu vida. En este mes de julio de 2025, cuando la salud mental se ha convertido en una crisis global, cuando la depresión y la ansiedad están alcanzando niveles epidémicos, cuando los pensamientos suicidas están aumentando dramáticamente, especialmente entre los jóvenes, Dios está levantando una generación de creyentes que entiende cómo ganar la batalla mental, que sabe cómo aplicar la palabra de Dios específicamente a los pensamientos negativos, que puede experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Te felicito por estar invirtiendo tu tiempo en aprender principios bíblicos para la salud mental, en lugar de buscar soluciones temporales en medicamentos, terapias seculares o filosofías humanistas que tratan los síntomas, pero nunca abordan la raíz espiritual del problema. La neurociencia moderna ha hecho descubrimientos fascinantes que confirman lo que la Biblia ha enseñado durante milenios sobre la plasticidad del cerebro humano y el poder de los pensamientos para literalmente remodelar la estructura física del cerebro. Los neurocientíficos han descubierto que cada pensamiento que tienes crea conexiones neuronales específicas. Y cuando repites el mismo tipo de pensamientos una y otra vez, esas conexiones se fortalecen hasta convertirse en autopistas mentales que determinan tus patrones de pensamiento automáticos. Esto significa que si has estado pensando pensamientos negativos durante años, has literalmente entrenado tu cerebro para default hacia la negatividad. Pero aquí está la noticia extraordinaria. El mismo principio funciona en dirección positiva. Cuando conscientemente eliges pensar pensamientos basados en la verdad de Dios, cuando meditas regularmente en sus promesas, cuando llenas tu mente con pensamientos de fe, esperanza y amor, estás literalmente reconstruyendo las autopistas neuronales de tu cerebro para default hacia la positividad bíblica. Como le pasó a Tamar, cuando comenzó a practicar la disciplina de reemplazar inmediatamente cada pensamiento negativo con una verdad de Dios, no solo cambió su experiencia mental, cambió literalmente la estructura física de su cerebro. En Romanos 12:2, Pablo nos da el mandamiento divino, que es también una promesa científica. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra griega para transformaos es metamorfo, la misma palabra que se usa para describir la transformación de una oruga en mariposa. Esto no es un cambio superficial, es una metamorfosis completa que comienza en tu mente y se extiende a toda tu vida. Pero aquí viene algo crucial que necesitas entender para no caer en el error de convertir la renovación mental en una técnica de autoayuda. La verdadera transformación mental no es solo cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos, es cambiar pensamientos basados en mentiras por pensamientos basados en la verdad de Dios. Hay una diferencia enorme entre el pensamiento positivo humanista y la renovación mental bíblica. El pensamiento positivo te dice, puedes lograr cualquier cosa si crees en ti mismo. La renovación mental bíblica te dice, puedes hacer todas las cosas en Cristo que te fortalece. El pensamiento positivo se basa en tu capacidad humana limitada. La renovación mental bíblica se basa en el poder ilimitado de Dios obrando a través de ti. El pensamiento positivo es temporal y se desmorona cuando enfrentas circunstancias que superan tu capacidad. La renovación mental bíblica es eterna y se fortalece precisamente en las circunstancias más difíciles porque se basa en verdades inmutables sobre el carácter de Dios. Exactamente como Tamar descubrió,
La clave no está en convencerte de que eres una buena persona cuando sabes que no lo eres, sino en entender que tu identidad no está determinada por tus pensamientos o tus sentimientos, sino por lo que Dios dice de ti en su palabra. Cuando un pensamiento de lujuria llegaba a su mente, ella no trataba de convencerse de que era pura. Reconocía el pensamiento y lo reemplazaba con la verdad. Soy templo del Espíritu Santo y mi cuerpo es sagrado para Dios. Cuando un pensamiento de desesperanza la atacaba, ella no trataba de generar optimismo artificial, reconocía el pensamiento y lo reemplazaba con la verdad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiero que comentes algo específico relacionado con los pensamientos que más te atormentan, no para exponerte públicamente, sino para que puedas comenzar a traer esas áreas oscuras a la luz donde pueden ser sanadas. Y si aún no te has suscrito a este canal, comenta "Ya estoy suscrito" si ya lo hiciste, o suscríbete ahora mismo, porque necesitas estar conectado a una fuente constante de verdad bíblica que contrarreste la avalancha de mentiras que el mundo y el enemigo están constantemente enviando a tu mente. El enemigo quiere mantenerte ignorante de tu autoridad espiritual sobre tus pensamientos. Quiere que creas que eres víctima indefensa de cualquier pensamiento que pase por tu mente. Quiere que vivas en condenación constante por pensamientos que ni siquiera elegiste tener. Cuando entiendes que tienes autoridad divina para gobernar tu mente, cuando aprendes a usar la palabra de Dios como espada espiritual contra los pensamientos negativos, cuando desarrollas la disciplina de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, te conviertes en una amenaza directa para los planes del enemigo, porque operas desde una fortaleza mental que él no puede penetrar. Por eso es crucial que sigas creciendo en esta área, que practiques diariamente la disciplina de la renovación mental, que memorices versículos específicos para cada tipo de pensamiento negativo que te ataca, que desarrolles el hábito de reemplazar inmediatamente cada mentira con una verdad específica de la palabra de Dios. Permíteme llevarte aún más profundo en esta revelación transformadora con la autoridad inquebrantable de la palabra de Dios. En Isaías 26:3, el Señor nos hace una promesa extraordinaria. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta no es solo una promesa bonita para poner en una tarjeta de felicitación, es una fórmula divina para la salud mental sobrenatural. Dios está diciendo que hay un tipo específico de paz que solo está disponible para aquellos que han aprendido a mantener sus pensamientos enfocados en Él de manera persistente y disciplinada. La palabra hebrea para completa paz es shalom shalom, una paz tan profunda y estable que se repite 2 veces para enfatizar su intensidad. Esta no es la ausencia temporal de problemas, es la presencia permanente de Dios en tu mente que produce tranquilidad sobrenatural incluso en medio de las circunstancias más turbulentas. Pero nota la condición: esta paz está disponible solo para aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No dice aquel que ocasionalmente piensa en Dios, dice aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. La palabra hebrea para persevera significa estar firmemente establecido, ser constante, mantenerse firme. Esto requiere disciplina mental intencional, práctica constante y la decisión consciente de redirigir tus pensamientos hacia Dios cada vez que comiencen a desviarse hacia la negatividad. En Proverbios 23:7, la sabiduría divina nos revela una verdad fundamental sobre la conexión entre nuestros pensamientos y nuestra realidad. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tu vida externa es un reflejo directo de tu vida mental interna.
Si tus pensamientos están dominados por el temor, tu vida estará dominada por la ansiedad y la parálisis. Si tus pensamientos están llenos de amargura, tu vida estará llena de relaciones tóxicas y conflictos constantes. Si tus pensamientos están saturados de lujuria, tu vida estará caracterizada por decisiones sexuales destructivas y relaciones superficiales. Pero si tus pensamientos están arraigados en la verdad de Dios, tu vida reflejará la paz, el gozo, la sabiduría y el propósito que vienen de una mente renovada. En Efesios 4:23, Pablo nos da una instrucción específica que la mayoría de los creyentes nunca obedecen completamente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nota que no dice renueven su mente, dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay una diferencia crucial. Renovar tu mente es cambiar el contenido de tus pensamientos. Renovarte en el espíritu de tu mente es cambiar la fuente de tus pensamientos. Cuando tu mente opera desde tu espíritu regenerado, en lugar de operar desde tu alma herida, tus pensamientos automáticamente se alinean con la perspectiva de Dios, en lugar de alinearse con las circunstancias temporales. Déjame compartir contigo una experiencia personal que cambió para siempre mi comprensión del poder de la renovación mental bíblica. Hace varios años pasé por una temporada de depresión severa después de enfrentar traiciones dolorosas en el ministerio y ataques personales que casi destruyeron mi familia. Durante meses, mi mente fue bombardeada constantemente con pensamientos de desesperanza, autocompasión, amargura e incluso pensamientos suicidas. Traté de luchar contra estos pensamientos con fuerza de voluntad, traté de ignorarlos, traté de mantenerme ocupado para no pensar, pero nada funcionaba. De hecho, mientras más luchaba contra los pensamientos negativos, más fuertes se volvían. Finalmente, el Espíritu Santo me llevó a implementar la misma estrategia que Tamar había descubierto. En lugar de luchar contra los pensamientos negativos, comencé a reemplazarlos inmediatamente con verdades específicas de la palabra de Dios. Cuando un pensamiento de desesperanza llegaba a mi mente, en lugar de entrar en pánico o sentirme culpable, simplemente decía, este pensamiento no viene de Dios. La verdad es que los pensamientos de Dios hacia mí son de paz y no de mal, para darme el fin que espero. Cuando un pensamiento de amargura hacia quienes me habían herido llegaba a mi mente, en lugar de alimentarlo con más resentimiento, lo reemplazaba con, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y ayúdame a amarlos como tú los amas. Cuando un pensamiento suicida atacaba mi mente, en lugar de aterrorizarme, declaraba, mis tiempos están en las manos de Dios y Él tiene propósitos buenos para mi vida que aún no se han cumplido. Gradualmente, algo milagroso comenzó a suceder. No solo salí de la depresión, sino que mi mente se volvió más fuerte, más estable, más resistente a los ataques futuros. Había aprendido que la batalla mental no se gana evitando pensamientos negativos. Se gana desarrollando la disciplina de reemplazar inmediatamente cada pensamiento negativo con una verdad específica de Dios. Esa experiencia no solo me sanó personalmente, sino que me equipó para ayudar a miles de personas que han enfrentado batallas mentales similares. Llegaste hasta este punto del mensaje, y eso me llena de esperanza profunda, porque sé que Dios está haciendo algo extraordinario en tu vida mental. Algo que va mucho más allá de simplemente darte información sobre cómo manejar pensamientos negativos. Él está plantando semillas de transformación que podrían cambiar radicalmente no solo la forma en que piensas, sino la forma en que vives, te relacionas, tomas decisiones y cumples tu propósito divino. El hecho de que hayas tenido la perseverancia y la sabiduría espiritual de llegar hasta aquí
en lugar de buscar entretenimiento superficial o distracciones temporales, demuestra que tienes un corazón genuinamente hambriento de libertad mental, un alma que valora la transformación bíblica por encima de las soluciones rápidas del mundo, un espíritu que está dispuesto a hacer el trabajo interno necesario para experimentar la renovación mental que Dios tiene preparada para ti. Quiero que sepas algo que podría cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo y tu potencial. Dios te ha traído a este mensaje en este momento específico, porque Él tiene planes extraordinarios para tu vida que requieren que tengas una mente completamente renovada, limpia, enfocada y alineada con su perspectiva divina. No puedes cumplir tu destino eterno con una mente contaminada por pensamientos negativos. No puedes impactar el reino de Dios de la manera que Él ha planeado si tu mente está constantemente bajo ataque. No puedes ser el instrumento de bendición que Él quiere que seas si tus pensamientos están dominados por la lujuria, el temor, la amargura o la desesperanza. La renovación mental no es solo para tu beneficio personal, es para el beneficio de todas las personas que Dios va a tocar a través de tu vida transformada. Comenta tu nombre completo ahora mismo, con fe y expectativa, para que pueda orar específicamente por tu proceso de renovación mental, para que pueda pedirle a Dios que rompa toda fortaleza mental que te haya mantenido en esclavitud, que sane cualquier trauma emocional que esté alimentando pensamientos negativos, que te dé disciplina sobrenatural para practicar la renovación mental diariamente, que llene tu mente con sus pensamientos de paz, esperanza, propósito y amor, y que te use poderosamente para ayudar a otros que están luchando batallas mentales similares. Comparte este video inmediatamente en Facebook o WhatsApp. No como una obligación religiosa, sino como un acto de guerra espiritual contra el enemigo que quiere mantener a las personas atrapadas en prisiones mentales. ¿Hay alguien en tu círculo de influencia que está contemplando el suicidio porque cree que sus pensamientos negativos son su realidad permanente? ¿Hay alguien que está destruyendo su matrimonio porque no sabe cómo manejar pensamientos de lujuria? Hay alguien que está paralizado por la ansiedad porque no entiende que tiene autoridad espiritual sobre sus pensamientos de temor. Hay alguien que está viviendo en amargura porque no sabe cómo reemplazar pensamientos de resentimiento con pensamientos de perdón. Tu obediencia en compartir este mensaje podría literalmente salvar vidas, restaurar matrimonios, liberar a personas de décadas de tormento mental. El enemigo va a tratar de convencerte de que este mensaje es demasiado largo, demasiado intenso, que la gente no va a tener tiempo para verlo completo. Pero resiste esa voz, porque las personas que realmente necesitan este mensaje van a tener hambre suficiente de libertad para invertir el tiempo necesario en su propia transformación. Quiero que veas inmediatamente otro video de este canal que se llama Cómo Dios sana las heridas del alma, porque complementa perfectamente lo que acabas de aprender y te dará herramientas adicionales para sanar las raíces emocionales que a menudo alimentan los patrones de pensamiento negativos. No permitas que esta revelación se quede como información teórica almacenada en tu memoria. Conviértela en transformación práctica que cambie la forma en que manejas cada pensamiento que llega a tu mente. Comienza hoy mismo a memorizar versículos específicos para cada tipo de pensamiento negativo que te ataca. Cuando llegue un pensamiento de lujuria, ten listo 1 Corintios 6, 19, 20. Cuando llegue un pensamiento de temor, ten listo 2 Timoteo 1, 7. Cuando llegue un pensamiento de desesperanza, ten listo Jeremías 29, 11. Cuando llegue un pensamiento de amargura, ten listo Efesios 4, 31, 32. Desarrolla el hábito de reemplazar inmediatamente cada mentira con una verdad específica de la palabra de Dios.
Voy a orar por ti ahora mismo con toda la autoridad espiritual que Dios me ha dado como su siervo. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, bendice abundantemente a cada persona que ha llegado hasta el final de este mensaje con un corazón abierto y un espíritu receptivo. Rompe toda fortaleza mental que los haya mantenido en esclavitud. Sana todo trauma emocional que esté alimentando pensamientos negativos. Dales disciplina sobrenatural para practicar la renovación mental diariamente. Llena sus mentes con tus pensamientos de paz, esperanza, propósito y amor. Dales autoridad espiritual para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Protégelos de los ataques mentales del enemigo y enséñales a usar tu palabra como espada espiritual contra toda mentira. Úsalos poderosamente para ayudar a otros que están luchando batallas mentales similares. En el nombre victorioso de Jesús, amén y amén. Estoy genuinamente orgulloso de ti por tomar la decisión de buscar libertad mental a través de principios bíblicos, por valorar la renovación mental divina por encima de las soluciones temporales del mundo, por estar dispuesto a hacer el trabajo interno necesario para experimentar la transformación que Dios tiene preparada para ti. Espero sinceramente conocerte algún día en persona y escuchar cómo Dios usó este mensaje para liberarte de años de tormento mental, cómo aprendiste a gobernar tu mente en lugar de ser gobernado por ella, cómo tu mente renovada se convirtió en fuente de bendición para otros. Si hubo algún problema técnico durante la transmisión, si el audio se interrumpió o si hubo dificultades con la conexión, te pido perdón, pero confío completamente en que el Espíritu Santo llevó a tu corazón exactamente lo que necesitabas escuchar en este momento específico de tu vida. Que el Dios de toda paz, el Señor de la renovación mental, el Padre que quiere darte la mente de Cristo, te bendiga abundantemente, transforme completamente tus patrones de pensamiento y te use poderosamente como instrumento de libertad mental en las vidas de otros que necesitan experimentar la misma transformación que Él está haciendo en ti. Amén.